Vamos a hablar, hermanos. Padre bendito, recibes de toda la honra, la gloria y la alabanza en esta hora y en este lugar. Le agradecemos porque nos permite estar reunidos aquí para el alimento espiritual que es el importante, porque el sólido, de una o de otra forma, ya lo recibimos. Por eso es que le agradecemos y le pedimos que venga a ayudarnos y venga primero que nada a limpiarnos desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies. Y perdona nuestros pecados, nuestras iniquidades, transgresiones y rebeliones, y permítanos recibir ese alimento espiritual eh, completamente y que se quede grabado en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder llevarlo a cabo y no ser solamente oidores, sino hacedores del mismo. Le damos gracias y ponemos en sus manos esta reunión y que usted tome el control de todo y que sea de bendición para todos los que estamos aquí. Y todas las cosas se las pedimos en nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Bueno, hermanos, acompáñenme, vamos a leer Mateo 27 del 57 al 61. Les voy a compartir pantalla. Permítanme, ok, permítanme. Ok, bueno, es Mateo 27 del 57 y vamos a leer primeramente hasta el 60. Hay unos datos muy interesantes que me gustaría verificar antes con ustedes, dar el contexto y al final de cuentas, enfocarnos más en la vivencia, en de alguna forma sacar ese fruto y hacernos partícipes de la palabra del Señor y ser hacedores de su palabra, no solo estudiarla, sino también de alguna forma comprenderla, entenderla y llevar a cabo lo que al Señor le agrada, ¿no? Entonces vamos a leer. Es Mateo 27 del 57 al 60 nada más. Por el momento dice, lleva como subtítulo Jesús es sepultado. Dice, y cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también, permítame, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió y en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra en la entrada del sepulcro, se fue. Hasta ahí, hermanos. Aquí hay algo interesante o hay algo que me llama mucho la atención y es la, la presencia de esta persona, este José de Arimatea. De hecho, en las escrituras de Marcos y Mateo, en Mateo 15:43 dice, y José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y en Lucas 27:50 dice, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Hay algo que me llama mucho la atención con respecto a este personaje, hermanos. ¿Por qué me llama mucho la atención? Justamente por las cualidades y de alguna forma el poder que tenía dentro de la comunidad judía, y no solo judía, sino también romana. De hecho, estudiando un poco, ya no pude investigar más a fondo, pero se dice que este José de Arimatea era el tío abuelo de Jesucristo.
¿Por qué se cree esto? Porque cuando se hace el estudio antropológico, hay unas urnas que son familiares. Estas urnas familiares es donde guardan todos los restos de los judíos y son únicas e irrepetibles. De hecho, por este tipo de urnas donde se guardan los huesos después de cierto tiempo de que las personas fallecieron, las guardan en estas urnas y se puede rastrear de alguna forma. Ya no me dio tiempo de confirmarlo bien, pero simplemente se los dejo como dato. Si ustedes tienen la posibilidad de investigarlo también por su parte, háganlo. Ahora sí que algo que a mí me quedó muy grabado en algún tiempo es una palabra que me dijo el pastor Gustavo cuando yo le decía que eran datos interesantes, porque no eran bíblicos, pero eran históricos. Y él me decía, tú deja que el Espíritu te guíe. Al final de cuentas, el Espíritu te va a guiar y vas a sustentar de alguna forma de lo que estás hablando. Entonces, simplemente se los doy como, como dato en este momento. No lo pude confirmar porque no me dio tiempo de estudiar más allá. Y porque al final de cuentas el tema es muy amplio, ¿no? Pero hay algo que me llama la atención justamente en estas dos escrituras. Y es eso, que en Mateo 15:43 dice que él entró osadamente ante Pilato. ¿Qué quiere decir que entró osadamente? Que entró como, como una persona de un rango, como una persona de gran rango o con fuerza o con valentía hasta cierto punto exigir el cuerpo de Jesús. Y para eso hay una razón. Y otra cosa que me llama la atención, que en estas dos escrituras que les llamo, que les menciono, o que estamos leyendo, este, podemos darnos cuenta de dos cosas, que él era miembro del concilio, como hace ya algunas semanas, Caro lo mencionó, el concilio, o que en este caso era el Sanedrín, era el concilio que era, no recuerdo bien si eran 27 entre ancianos y sacerdotes, eso de toda la comunidad judía, de todo a lo largo de Israel, o cuarenta y tantos, no recuerdo el número exacto, hermanos, lo que era el Gran Sanedrín, pero ellos actuaban como jueces y en los cuales se firmaban los edictos para el reino judío. Esto es lo que me llamaba mucho la atención justamente porque, como lo vemos en Lucas 27 y en Mateo 15, era miembro del Sanedrín, pero hay otro dato interesante que me llamó la atención investigando, que era un decurión. ¿Qué quiere decir que era un decurión? Según para los ciudadanos romanos, era un miembro, una persona importante que pertenecía de alguna forma al reino romano. Esto es debido a lo que es el curio máximo, que el curio máximo era un sacerdote, era, se puede decir que como una especie de cónsul que estaba encargado de los asuntos religiosos de todo el imperio romano, no nada más del imperio judío, sino de todo el imperio romano, todo lo que abarcaba. Él era el encargado de elegir en este caso al decurión o a estos miembros que iban a conformar de alguna forma el Senado o con respecto a asuntos religiosos de lo que era en Roma, ¿no? Haz de cuenta que es como en la iglesia. Cuando Isra va, la primera vez que se acercó una persona fue, si no recuerdo, para pedir permiso de la iglesia, o en este caso que era el Copasi, llegó una persona de asuntos religiosos. Más o menos se dan de cuenta que esa es la institución pública en los tiempos romanos, los cuales nombraban o le daban ese título a estos personajes. ¿Por qué es importante? Porque lo que nos hace denotar es que José de Arimatea tenía ese poder político
Tanto fue así que como lo menciona en Mateo 15:43, que él entró osadamente, o sea, entró con osadía, entró con valentía a pedir de alguna forma los restos de Jesús, simplemente por pues por este poder que él tenía, ¿no? Y de alguna forma por este título que había recibido de alguna forma por el cónsul en su momento, o lo que eran los curios, que eran las personas que se encargaban de designar en cuanto a algunas situaciones a algunos sacerdotes. Y como lo habíamos visto anteriormente en las escrituras, él era miembro del concilio, como quien dice, miembro del Sanedrín. Esto es algo importante, hermanos. ¿Por qué? Porque de aquí se descargan o hay ciertos rituales o ciertas situaciones que llevan a que nuestro Señor Jesucristo sea de alguna forma, sea apresurado, que se entregue su cuerpo, la preparación y de alguna forma llevarlo al sepulcro. Estos son algunos rituales que se tenían que hacer y que hasta la fecha, investigando un poco en algunas páginas, les doy las páginas por si lo quieren investigar, que es mi Jewish Learning y la capilla de Rohatyn. Si quieren investigar un poco más de qué eran o cómo son los funerales judíos, pues ahí pueden de alguna forma investigar. Pero ¿por qué se apresuró? ¿Por qué de alguna forma José de Arimatea quería hacer o apresurar de alguna forma que le entregaran el cuerpo a Jesucristo? Pues prácticamente era por lo que se menciona en Juan 19:31, si quieren buscarlo. Recuerden que nosotros proyectamos las escrituras en la pantalla, pero también ustedes no pierdan esa motivación de lo que estamos leyendo nosotros, este, corroborarlo con su Biblia. No pierdan el hábito de buscar o de irnos acompañando con su escritura, De hecho, porque Vince, de las escrituras pasadas que mencionaste, me parece que tienes Mateo, no es Mateo 27, es Marcos. No, Marcos 15:43, ¿lo di mal? Pusiste Mateo 15:43, es Marcos 15:43. Sí, Y es la, y, Marcos. y la de Lucas 27:50 no trae como tal ese número. Al ratito lo buscas, vaya, no pasa nada, o sea, nos buscamos ahorita las escrituras, pero nada Ujú. más para mencionarte, ¿vale? Porque en Lucas, por ejemplo, nada más menciona, llegas hasta el 24 Ajá. capítulos, ¿vale? Pero al ratito las buscamos, no pasa nada, Sí, ¿vale? O sea, el sí, dato ahorita. está bien, pero solamente el lugar de Mateo es Marcos 15:43 y la de Lucas sí está, es así, ahorita la buscamos, ¿vale? Con calma, no pasa nada, ¿vale? Nada Sí. más para, como detalle por ahí. Sí, para verificarlo más que nada. Sí, por eso les digo, es importante ir de alguna forma, este, con su Biblia, ir, revisando, porque a pesar de que, o sea, sí es cierto o es verdad que de alguna forma nosotros pedimos guianza del Espíritu y las Escrituras de alguna forma nos los da el Señor, pero el error humano ahí prevalece, ¿no? Que al final de cuentas es como lo acabamos de ver, del ahorita busco bien la escritura, porque sí puede, no puede, de hecho la escribí mal. Y ya me quedé. ¿Por qué por qué el José de Arimatea tenía que de alguna forma apresurar el, que le entregaran el cuerpo y las preparaciones de lo que es de lo que era el, sepultar a Jesucristo o el cuerpo de Jesucristo? Justamente en Juan 19:31 dice, entonces los judíos, cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que le quebrasen las piernas
y fuesen quitados de ahí. De hecho, nosotros sabemos que el Señor no les quebraron las rodillas, sin embargo, fue atravesado por una lanza para de alguna forma acelerar su muerte y ser quitados de la cruz y llevarlos a su sepulcro. Por eso la, la rápida, el rápido movimiento de José de Arimatea por hacer todos estos movimientos para que de alguna forma cumplir la ley y no ensuciarla, ¿no? Porque como nuestro Señor lo dice, Él vino a cumplir la ley, mas no a abolirla. Hay otro dato importante que es el que les mencionaba que íbamos a leer después, que es en Mateo 20, del tema que estamos leyendo, el último versículo, que es Mateo 27:61, y dice, y estaba ahí María Magdalena y otra María sentada delante del sepulcro. Aquí hay una razón muy importante, de hecho, en el tema siguiente, ahí vienen otros datos muy interesantes y muy importantes, pero ya en su debido momento se les dará, los cuales nos ayudan de alguna forma a sentar el precedente, ¿no? De hecho, hay algo muy importante que les comentaba acerca de lo que es los funerales judíos, y en este caso lo que es el Eshmirra, que quiere decir la vigilia o protección. Este era algo muy importante en la tradición judía, y aquí te hace denotar por qué las mujeres estaban ahí. Porque en este funeral, desde que la persona fallece hasta que es sepultado, tiene que haber alguien presente. No puede ser abandonado el cuerpo, no puede no lo pueden dejar solo en ningún momento. De hecho, algo que me llamó mucho la atención es que también en los judíos, a raíz de la Torá, estaba prohibido incinerar los cuerpos. Entonces, por eso es que todo ah, este ritual de cómo tratar un cuerpo después de los funerales. De hecho, el misbot o el misbah de la ley judía, lo que son los preceptos o los mandamientos judíos, hablan de lo que es el shomer. El shomer es se puede decir que es como una especie de, pues como tal no reza, pero se la pasa leyendo las escrituras, haciendo oración y leyendo los salmos. Esa es una persona que está acompañando durante toda la vigilia y va haciendo todo este proceso. Y la Shiva es después de ser enterrado o ser sepultado el difunto, 7 días, es un periodo de 7 días de luto donde está la familia, y la familia durante esos 7 días recibe amigos, familiares, y se dedican de alguna forma a honrar, a recordar la vida del difunto y de alguna forma acompañar a la familia que está en dolor. Este es de alguna forma el ritual que llevan los judíos, que se me hace muy interesante. ¿Por qué? Porque desde que se habla desde la muerte de Jesucristo, estas mujeres jamás se apartaron de nuestro Señor Jesucristo. Y justamente por esta razón, tanto de la ley como mostrando misericordia. Y eso es algo que hasta cierto punto nos hace reconsiderar, reconsiderar ese, esa misericordia hacia las personas que de alguna forma están pasando ese luto, ¿no? ¿Cuántas veces no pasa que muchos de nosotros, damos el pésame, pero no lo damos de una forma, se puede decir, sincera,
simplemente por generar una apariencia o simplemente porque no tenemos ese dolor genuino y no, y muchas veces no somos de alguna forma movidos a misericordia, ¿no? Y algo que me llama mucho la atención es este ritual que al final de cuentas la forma en cómo tratan, en cómo acompañan a las personas y de alguna forma apoyarlos en un momento muy, muy difícil que vamos, la hermana Reina acaba de pasar, su familia, y esos 7 días que marca aquí la tradición judía, lo que es el Shiva, que de alguna forma ayudarlos de alguna forma reconfortarlos y encaminarlos a esa reconciliación, ¿no? A ese pronto, de alguna forma, ayudarlos a afrontar de mejor manera la pérdida, ¿no? Y esa pérdida de las personas. Entonces es algo que a mí en particular me llama mucho la atención justamente por las mujeres que acompañaron justamente a Jesucristo desde que murió, porque la escritura lo marca, ¿no? Lo voy a volver a leer, Mateo 27:61, y dice, y estaba ahí María Magdalena y la otra María sentada delante del sepulcro. Ahí te das cuenta ese acompañamiento y ese sentir. ¿Por qué? Porque a pesar de que no era, bueno, sabemos que es nuestro creador, sabemos que es nuestro Señor. Sin embargo, a pesar de que no era gente de su familia, porque vamos, sabemos que Jesús tenía hermanos. Sin embargo, ellas, sin ser de la familia, estaban ahí mostrando esa consideración y de alguna forma ese apoyo, ¿no? A la pérdida pues, que se había tenido. Y de hecho, vamos a leerlo. Acompáñenme, hermanos, vamos a leer Santiago 2 del 15 al 18. ¿Me apoyas, Gerardo? Es- Amén. Dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Esto es algo muy, muy importante, hermanos, que a veces nosotros perdón, perdemos ese sentido de alguna forma. ¿Cuántas veces no decimos, o escuchamos a un hermano que está pasando por una situación muy complicada y muchas veces decimos, voy a orar por ti? Y a veces ni eso pasa, a veces ni oras por la persona, a veces solo se queda en las intenciones. Y hay una frase que dice que el infierno está lleno de buenas intenciones, ¿no? Y muchas veces pasa eso, hermanos. Muchas veces no, creemos o tenemos esas buenas intenciones de alguna forma, pero no las llevamos a cabo. Entonces, por eso es muy, muy, muy importante reflexionar sobre, pues prácticamente sobre este tema, esta situación, porque, perdón, porque de alguna forma, este, nos, nos hace considerar cuántas veces no ha pasado, hermanos, que hay personas que necesitan de nuestra ayuda. Hay algo, bueno, ahorita les comento eso, pero ¿cuántas veces no hay personas que necesitan de nuestra ayuda? Y nosotros únicamente decimos, a veces hasta lo hacemos, yo creo que nada más con el afán de cumplir, no porque lo sintamos. Y si algo ama al Señor, y lo dice en su palabra, es ama al dador alegre, al que des las cosas con alegría, que tengas esa
disposición de dar las cosas con alegría. Pero ¿cuántas veces no hay algo que nos impide de alguna forma orar por las personas que, que de alguna forma están de necesidad? Y no solo eso, sino también de extender nuestra mano. ¿Cuántas veces le decimos, sí, que Dios te bendiga y esto, pero tenemos la posibilidad de ayudar más allá de nuestras oraciones, pero no pasa de ahí. Y es algo que a mí me llama la atención porque, de hecho, no sé quién lo comentó, creo de una mujer que asistía a la iglesia, que muchas personas, o hubo ciertas personas que se convirtieron a raíz de sus obras, a raíz de mostrar su fe en base a las obras. ¿Por qué? Porque es una fe completa. ¿Cuántas veces decimos que tenemos fe, pero no actuamos? O, por ejemplo, este ejemplo hace mucho, ya tiene años que los di, ¿no? ¿Cuántas veces le pedimos al Señor un trabajo? Y tenemos fe que el Señor nos va a dar un trabajo, pero ¿dónde está la obra? ¿Dónde está que tú salgas a buscar ese trabajo? Porque no van a llegar a tu casa de alguna forma y tocarte la puerta y decir, ¿sabes que ya tienes trabajo? No. Hay un dicho católico que dice a Dios orando y con el mazo dando. Y es lo mismo aquí, hermanos. Si tú tienes fe, pues por obras muestra esa fe. Porque al final de cuentas yo me he percatado que la gente se convierte más a raíz de nuestras obras que muchas veces a raíz de lo que transmitimos. ¿Y a qué me refiero? Muchas veces le decimos a una persona o le regalamos el folletito y le decimos, te regalo este folleto imagínese este escenario. Yo regalo el folleto de la iglesia que se da los domingos, lo regalo a una persona, le regalo a una persona y a los 5 minutos esa persona va hacia el pan. Yo ya terminé de regalar los folletos, me voy a otro lado, en 15 minutos estoy discutiendo con una persona en el tráfico y la persona que le di el folleto, me ve. ¿Qué creen que sea más importante para esa persona, el testimonio que estoy dando o de alguna forma el mensaje que intento dar? Porque al final de cuentas es lo que intentamos dar, hermanos. Y al final de cuentas lo que tenemos que hacer es mostrar esas obras, porque por ejemplo aquí lo podemos ver. Estas mujeres, a pesar de que tenían fe, estas mujeres tenían fe, pero no solo decían que tenían fe, sino que mostraban su fe. ¿Cómo la mostraban? Acompañando en todo momento a Jesús, acompañando en todo momento el cuerpo de Jesús. Y también lo podemos ver con José de Arimatea. José y de Arimatea es de donde proviene. No es su apellido, sino es José y es de Arimatea. Y también vemos esa misericordia, porque en la escritura lo dice, porque él era discípulo de, él era discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo tenía fe en nuestro Señor Jesucristo, sino todo lo que hizo para que de alguna forma se cumpliera la ley. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a no solo decir lo que hacemos, sino hacer lo que decimos? ¿Por qué? Porque son enfoques muy diferentes, hermanos. Enfoques muy diferentes, perdón, permítanme tantito, es que estoy buscando la escritura para dárselas correcta, pero sí es muy importante mostrar más allá esa misericordia y no solo hacerlo de una forma vana. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el Señor bien lo dice en su escritura, ¿por qué cuando a ustedes no los conocí?
Y sin embargo hay otras personas, ay, no recuerdo la escritura, hermanos, si ¿me ayudas, Gerardo, buscándola? Sí. De, por cuanto le diste a estos de comer, me visitaste, bueno, me diste de comer. Ah, sí. Cuando visitaste a estos en la cárcel, me visitaste a mí. ¿Por qué? Porque su fe pues es hecha obra. Y el Señor, al final de cuentas, la fe del Señor, pues se consolidaba en obras. Todo lo que el Señor hizo en su, ¿cómo se dice? En su periodo de compartir el mensaje. Entonces es lo mismo que nosotros, hermanos, porque al final de cuentas, el cristianismo, o al menos para mí, el cristianismo es un estilo de vida. Un estilo de vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que tus pensamientos se vuelven... ¿Me lo prestas? Ah, Es Mateo 25:40. bueno, ¿lo puedes leer? Amén. La escritura que decía Vicente es Mateo 25:40. Vamos a leer del 38, dice, y cuando te vimos forastero y te recogimos desnudo, espérame, desde el 36. Estuve desnudo y me cubriste y enfermo y me visitasteis en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos de hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de esos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ya, hermanos, es la fe hecha obras. Porque al final de cuentas, la palabra del Señor. Fíjense, yo hace tiempo leí un libro, el libro era de psicología, se llamaba ¿Cómo recuperar tu autoestima? Me parece que sí, sí, así se llamaba. Y decía algo muy, muy interesante en ese libro, a pesar de que era un libro de psicología donde se supone que no mezclan la religión. De hecho, ese fue el parteaguas o el momento de inflexión en mi vida, fue cuando empecé a conocer al Señor a raíz de este libro que decía, debes de llegar a la inteligencia emocional de Jesucristo. ¿A qué voy con esto? Que debes de llegar a ese entendimiento y a esa comprensión que llegó Jesús, pero para llegar a ese entendimiento y esa comprensión, debes de volverte practicante de la vida de Jesús. Así como Jesús vivió su vida y del modo en cómo él se comportaba, de ese mismo modo tú te debes de comportar. Entonces, por eso es muy importante, hermanos, que, que pongamos nuestra fe, pero no solo con oración y meditación, sino también practicándola en nuestras obras. De hecho, vamos a Mateo 9:13. Acompáñeme, Mateo 9:13. Mateo 9:13. Dice, id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué es lo que dice? Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero. ¿Qué es a lo que te manda el Señor? A que aprendas.
a que aprendas el significado, pero no solo que lo aprendas de forma visual y escrita, sino que lo pongas por práctica. Y vamos a leer Mateo 13:7. Gerardo, ¿me apoyas? Ay, permítame, es que ya se me... Permítame. Mateo 17:7, ¿me ayudas? Y yo ahorita leo la versión porque encontré otra versión, pero quiero encontrar de alguna forma el paralelismo para que de alguna forma sacar un mejor nutriente, hermanos. Dice así, Mateo 13:7, amén. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y la que les voy a leer es Mateo 12:7, es la nueva traducción viviente que dice, ustedes no habrían condenado a mis discípulos. ¿Quiénes son inocentes? Si conocieran el significado de la escritura que dice, quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. ¿A qué fueron movidas estas mujeres y José de Arimatea en el tema que leímos, hermanos? A compasión. A pesar de que sabían que el Señor iba a morir, a pesar de que el Señor iba a resucitar, su compasión por él estaba ahí presente y la demostraron acompañándole al Señor. Uno haciendo todo lo posible porque fuera sepultado antes, porque dicen que si pasaba desde de las 6 de la tarde, o lo que nosotros conocemos como 6 de la tarde, es cuando empieza el Sabbat o el Shabbat judío. Ya no se podría descolgar, ya no se podría quitar de la cruz. ¿Qué es lo que pasaría si una persona permanece en el madero toda la noche? ¿Qué es lo que pasará? Quedará maldito. Por eso era importante que José de Arimatea fuera movido a esa compasión y hacer todo lo posible o todo lo que estuviera en sus manos para de alguna forma poder llevar el cuerpo de Jesucristo al sepulcro que él ya había hecho, que fue lo contrario que pasó con Judas. Con Judas se permaneció colgado hasta que ya nadie podía descolgarlo, hasta que cayó. De hecho, por eso ahí es el panteón de los extranjeros, ¿no? Que se llama Mm. Celdama, que es campo de sangre. Entonces es importante ver esto, hermanos, que a pesar de que él sabían que él era el Señor. Y fíjense otra cosa también que justamente ahorita me está llamando mucho la atención, la disposición de Pilato también. De hecho, hace unas semanas lo leímos, ¿no? Que Pilato de alguna forma buscaba librarle de ese, pues de ser muerto. De hecho, hay un dato, hay una carta histórica de, ahí se me fue el nombre. No lo recuerdo, hermanos. El chiste es que de Pilato a Tiberio, donde Pilato rindió cuentas de la muerte de Jesucristo por no haber hecho un juicio justo. Al final de cuentas, Pilato, bueno, en esos datos, en esos archivos históricos, se marca que Pilato usó el término democracia, que finalmente lo que el pueblo eligió fue lo que se terminó haciendo, que era la costumbre romana. De hecho, por eso lo del dedito arriba o el dedito abajo, lo que el pueblo mandaba. Entonces, eso es algo que me llama a mí mucho la atención, porque José de Arimatea era discípulo y no le importó ser parte del Sanedrín, no le importó lo que dijeran las demás personas, todo el movimiento que hizo, porque al final de cuentas, bueno, en el siguiente tema que le tocará, que les explicarán el siguiente miércoles, se habla de cómo mismas personas del Sanedrín custodiaban la tumba de Jesús o fueron hasta Pilato para de alguna forma poner un guardia que de alguna forma custodiara el cuerpo de Jesús. Entonces eso es algo muy, 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 muy interesante porque José de Arimatea, a pesar de todas estas situaciones y de que era miembro del Sanedrín,
fue movido a esa misericordia, fue movido a esa compasión y a hacer todo lo posible por resguardar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que al final de cuentas nuestro Señor no está en el sepulcro, nuestro Señor está vivo. Ahora sí que como bien lo decimos cada, cada, cada domingo, Dios está vivo y a su nombre. Amén. Entonces, es muy importante considerar esto, hermanos. Y les voy a dar la escritura. Ya la busqué. Dejen regreso. Aquí. Es Lucas 23. Lucas 23:50. Para que la tengan, para que la corroboren. Y la de arriba es Marcos 15:43. ¿Vale? Para corregirlo. Sí, efectivamente están mal. Yo lo anoté mal, pero es Lucas 23:50. Mm, Es Lucas 23:50 y Marcos 15:43. ¿Vale? Entonces, para que no lo tengan errado y de alguna forma las personas que vayan a ver el video, pues tengan el dato correcto. ¿Vale, hermanos? Pues hasta aquí, hermanos. El Señor, claro, traía otros más datos, pero vamos a dar pie a que el Espíritu Santo tome guianza de- del siguiente tema y de alguna forma, pues darle continuidad, ¿no? Darle continuidad a esto que estamos leyendo y no olvidarnos de eso, que nuestra fe, convertirla a obras, que tanto lo que pensemos, lo hagamos. Porque como les mencionaba hace rato, para mí el cristianismo es un estilo de vida y como estilo de vida se vuelve parte de ti. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, cuida tus pensamientos porque tus pensamientos se convierten en palabras, tus palabras se convierten en acciones, tus acciones en hábitos y tus hábitos en carácter. Y así debe de ser. Si tú piensas en las escrituras y trabajas en las escrituras, vas a hablar conforme a las escrituras y vas a mostrar esa misericordia. Ahí se van a convertir en actos, después se va a volver en un hábito y al final de cuentas va a ser tu carácter. Y así es como vas a forjar tu carácter como cristiano, como un estilo de vida. Entonces, por eso es muy importante, hermanos, que tengamos presente esa situación, ¿vale? Entonces, hermanos, hasta aquí. ¿Alguien quiere comentar algo? Levante su manita, abra el micrófono. Los micrófonos están abiertos. Gerardo, Bueno, sí, hermano. Por ejemplo, en Juan 19:38, es el mismo tema y dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió, entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Fíjense, este hombre dice que aquí habla que era discípulo de Jesús, pero secretamente, porque era del concilio. Y algo que leíamos era que también llegó Nicodemo, y se acuerdan de Nicodemo, es el que llegó también con Jesús y le dijo, sabemos que tú eres el Hijo de Dios viviente, el que esperamos, porque nadie hace las señales que tú haces. Y los dos se juntaron y dice que este Nicodemo llevó, creo que algo así como de mirra y unos óleos, porque iban a preparar el cuerpo, porque esa era la tradición. Y recordemos que Nicodemo también era uno de los fariseos, pero sabemos que la mayoría de los fariseos pues no creyeron en Jesús, pero había gente que sí fue alcanzada de los mismos fariseos. Está el caso de Nicodemo y de otros que podríamos leer, que ellos sabían, o sea, ellos sí abrieron su corazón y el Señor les permitió les mostró la verdad. Entonces, se juntó Nicodemo y José del que estamos hablando, de Arimatea, para,
para hacer algo, para sepultar a Jesús. Y así como dice que llegó José de Arimatea osadamente, o sea, llegó atrevidamente así, y ¿saben qué? Me voy a llevar el cuerpo y se lo dieron, y lo prepararon y lo enterraron. Entonces, así como se leía, el Señor puede alcanzar a quien de verdad quiere, ¿no? Al que de verdad tiene sed de Él, tiene hambre y sed de justicia de Dios, porque ciertamente aunque eran uno fariseo y el otro, aunque estaba en el concilio, no sé si también, no sé si era fariseo, escriba, no sé qué era, pero estaba en el concilio, pero dice que secretamente, porque pues como humanos, yo creo que decía, no, pues si digo que soy discípulo de Jesús, me vaya a pasar lo que a él, ¿no? Como a Pedro, que lo negó y varios. Entonces, aquí lo importante es el que el Señor puede alcanzar al que de verdad quiere, porque de tantos fariseos, por ejemplo, Nicodemo era fariseo y él sabía y el Señor se lo permitió y en las escrituras en el Antiguo Testamento dice, ahora me buscarán de todo su corazón, tienen ojos, pero no ven, tienen oídos y no escuchan, pero ahora me buscarán de todo su corazón y yo me les manifestaré. Y después continuábamos en lo de la fe sin obras, que la fe sin obras es muerta. Y eso es algo de lo que siempre se habla, y bueno, yo siempre lo comento, y no porque lo comente yo soy perfecto, no, yo también soy imperfecto, pero son cosas que tenemos que hacer. O sea, Dios cuando ocupa a alguien, no es para que yo nada más te exponga algo que tú puedes leer desde tu casa, sino para que yo también me lo aplique, Vicente se lo aplique, el pastor se lo aplique y todos los que presidimos y tenemos servicio, es para que primero nosotros nos lo apliquemos. Y así como decía, que estás dando los folletos y luego ya esa misma persona te ve que pues ya te andas peleando, pues ¿qué va a pensar? Porque la gente no, o sea, ¿por qué no tiene la gente, por qué no tiene fe? Porque no ve a un Dios. Ellos quieren verlo así en vivo, tal cual, pero sabemos que por eso se llama fe, porque no estás viendo nada, pero si tú buscas, por eso es que estamos aquí reunidos, si tú lo buscas de todo tu corazón, el Señor se te va a manifestar, se te va a revelar a tu vida, a través del Espíritu Santo te va a dar los datos. Y como decía, o sea, eso lo hemos venido diciendo de hace mucho, podremos servir muy bien al Señor, pero lo importante no es eso, hermanos. Se nos ha olvidado el amor, y una ramita del amor es eso, la misericordia. No, pues sí, nos afanamos en servir eso, de cuando me tocó a mí la semana pasada también lo había dicho. Nos afanamos a veces en el servicio, pero en el amor, del amor, de lo más importante, nos hemos olvidado y hoy el Señor nos lo repite, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Y por qué la gente se fija en nosotros? Porque nosotros sí somos palpables, nosotros sí, la gente sí nos ve. Hay muchos escritos que tú puedes ver y bueno, ahorita me acordé de uno que dice, las palabras mienten, pero las acciones siempre te van a mostrar la verdad. O sea, la gente no le creas por lo que dice, la gente créele por lo que está haciendo. Incluso desde las casas, una persona le puede decir a su pareja que la ama y a lo mejor ni la ama, nada más es de palabra, porque en sus acciones se refleja que no la ama. Nada más le dice te amo, pero no se refleja en las acciones. Y en todas partes así es, las palabras así son. O sea, para que estemos en sintonía, tiene que ser lo que dices, es lo que haces. Lo que sientes, lo que piensas, termina en una acción. Si no, hay una división en nosotros y a final de cuentas la lucha se torna con nosotros. Nosotros tenemos que arreglar eso. Y la gente que nos ve y quiere ver que Dios se manifieste en nosotros. ¿Y por qué? Porque no me acuerdo dónde viene la escritura donde dice, Dios se manifiesta en su creación y nosotros somos creación de Dios y la gente quiere ver a Dios en nosotros. Vicente daba un ejemplo la vez pasada que el, el único, el único testimonio o la única Biblia que van a leer en su vida, quizás sea el testimonio de alguien, de ver sus acciones.
de alguien que sí verdaderamente cambió de verdad. Quizás era muy agresivo y ahora es muy, tiene mucha paz. Alguien era alcohólico y dejó de beber, alguien andaba en algún vicio y lo dejó, alguien andaba bien desordenado en su vida y lo único que te pide el Señor es que te ordenes. Y lo único que ha pedido el Señor siempre es que creas en Él, que es tu creador, y que no te dejes desviar por otros dioses. Por eso dice, misericordia quiero y sacrificio no. Y la misericordia, a veces decimos, no, pues, si hago misericordia, pues a los de mi sangre, ¿no? A mi familia. Sí, pero el Señor no nos dice eso. El Señor dice, ¿eso de qué te sirve? Pues a final de cuentas es tu familia, la tienes que amar porque es tu familia, pero a tus enemigos, eso es lo pesado. Y pedir perdón es lo pesado. Entonces, pues el Señor, cada que estamos escuchando de su palabra, nos enseña siempre lo mismo, la base, que es el amor. Entonces, pues pongámosle cuidado en eso. A veces nos afanamos mucho en el servicio, pero no estamos amando al prójimo. Y son los dos mandamientos. Y uno para que la gente vea que Dios existe, tiene que ver nuestras acciones para que ellos puedan decir, sí, Dios existe y se puedan acercar a la iglesia. Porque es muy fácil, hay muchas situaciones yo me acuerdo que cuando conocí del Señor y había compañeros que conocieron también del Señor y bebiendo le estaban pasando el mensaje a otro que no bebiera, o sea, ¿cómo es posible? Es como cuando tú vas al doctor y el doctor está bien gordito y te dice, no, es que usted se tiene que poner a dieta porque le puede causar alguna enfermedad, pero el doctor está bien gordito. El doctor te dice, ¿sabes que usted ya no puede tomar café? Y el doctor tiene ahí su café en su escritorio. Usted ya no puede fumar porque le puede causar alguna enfermedad y el doctor está fumando ahí. Entonces son cosas que uno como humano las observa y dice, ah, caray, o sea, el doctor me manda a no hacer esto, pero él sí lo hace, entonces él es inmune a las enfermedades, o que no, todos somos mortales, hermanos. Entonces, hagamos eso, misericordia. Tratemos de enfocarnos en lo que es la ley principal, que desde ahí se desborda la misericordia, ayudar y todo eso. Porque al final de cuentas la gente en nuestro testimonio, a nosotros nos van a decir, ¿sabes qué te van a decir? ¿Y para eso quieres que vaya a tu iglesia? ¿Para eso quieres que vaya a ver a tu Dios? O sea, no nos culpan a nosotros, culpan a Dios. Y si para eso quieres que yo conozca a tu Dios para ser como tú, entonces, pues sí deberíamos de tener cuidado en esa situación, hermanos. De hecho, bueno, la escritura que tocó Gerardo, que es 19, Juan 19, del 39 al 40, Del 38. al 38, pero me llamó la atención el 39. Hermano, no se escucha. Fíjate, algo que a mí me llamó mucho la atención también es en, en Juan 19, el 39, dice, gracias hermana Fanny, dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, justamente lo que mencionaba Gerardo, el miedo, ¿no? Tanto de José como de Nicodemo, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloe como 100 libras. Es lo que a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque después muerto, tanto José como Nicodemo no les importó y acudieron, no les importó y acudieron a servir al Señor. De hecho, la frase en sí me dice, la que comenta Gerardo que una vez dije es no recuerdo el autor, pero la frase decía, ten cuidado de tus hábitos porque son el evangelio que muchos van a ver. Muchos no tendrán la oportunidad de ver las escrituras, sin embargo, a raíz de tu testimonio, ellos se van a dar cuenta de esa conversión. Y de hecho, Gerardo en su momento lo comentó cuando tenía problemas con Reina, antes de conocer al Señor. Después Reina conoció al Señor y después
Gerardo comenta que querías pelear con ella, ¿no? Y que Reina ya no cedía a pelear con él. Dice, ¿qué le hicieron? ¿Por qué está tranquila? ¿Dónde me la cambiaron? Entonces eso le dio pie a que Gerardo de alguna forma, cambiara y dice, pues yo también quiero eso. Y al final de cuentas, pues Gerardo terminó conociendo al Señor. Por eso es importante, por eso es importante que nuestra fe sea hecha en obras, hermanos. Adelante, hermana Fanny. Gracias, buenas noches a todos. En, en Hebreos 13:3 dice la palabra de Dios, acordaos de los presos como si estuvierais presos, juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Creo que mm, muchos de nosotros, de donde Dios nos sacó, precisamente fue para que cuando Él hiciera ese cambio en nosotros, supiéramos lo que se sentía estar en la misma situación que muchos están padeciendo y podamos verlos con amor, podamos verlos con misericordia y también podamos compartirles de la palabra de Dios como como ese bálsamo que vino a nuestras vidas, que vino a cambiar todo y que vino a darnos una vida nueva. Y en esa misericordia Dios también quiere que hagamos nuestro el padecimiento del hermano, incluso hasta de quienes no conocen creo que todavía más de quienes no le conocen, porque si a veces es complicada la vida cristiana, creo que muchísimo más difícil es la vida sin Dios. Entonces, consideremos que no somos quienes para señalar, antes bien estamos siendo capacitados para toda buena obra. Y entre esas buenas obras tiene que ser el tener misericordia de aquellos que están padeciendo. Ese era el comentario. Gracias, hermana. Y de hecho sí es cierto. Bueno, una vez lo comentó Isra, ¿no? Dice ¿cómo se dice? Tus derechos no te eximen de tus obligaciones, ¿no? Y ¿por qué les digo esto? Porque muchas veces, para mí las personas de alguna forma que no conocen, pues no sería bueno para mí burlarme de una persona que ignora o que es ignorante en ciertos aspectos. Entonces, muchas veces juzgamos la ignorancia de las personas. Claro, como lo que les acabo de mencionar, sus derechos no eximen sus obligaciones. Pero, como bien lo decía la hermana Fanny ahorita, es mejor, en lugar de juzgar a esas personas, pues mejor enseñarles a que no, no vayan en contra de esas normas o no vayan en contra de esas leyes. Porque la verdad es más fácil juzgar que enseñarle a alguien. Entonces muchas veces pasa esas situaciones. Es más fácil juzgar a las personas que de alguna forma enseñarles y hacerles comprender. ¿O acaso alguien de ustedes se burlaría de un niño, de un kinder que apenas se está conociendo? Pues creo que nadie se burlaría de esa situación, ¿no? Al contrario, lo incitas o lo alentas a que de alguna forma aprenda y conozca. Entonces, eso es muy cierto lo que comenta la hermana Fanny. A veces son los que más necesitan. Es como la arquitectura. Yo como arquitecto veo que las personas que más necesitan arquitectura son las personas que menos tienen y son las que más necesitan. Entonces ahí es prácticamente lo mismo. Las personas que menos conocen del Señor son las que más necesitan del Señor. Entonces, por eso, como lo veíamos aquí, tanto José y Matea como lo vimos ahorita con Nicodemo y como lo vimos con Magdalena y bueno, con las dos Marías, mostrar esa misericordia, ¿no? Que al final de cuentas es como nosotros proyectamos nuestra fe, es como nuestra fe se convierte en obras, ¿vale? ¿Alguien más quiere comentar algo? Hola hermanos, buenas noches. Buenas noches, Aira. Yo quería compartirles este versículo en Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Busqué en internet qué significa la palabra testigos y dice persona que presencia o adquiere directo y verdadero conocimiento de algo. Precisamente estas personas que mencionan, estas mujeres, José, muestran que realmente habían presenciado y adquirido ese verdadero conocimiento de Jesús, porque como lo mencionan, ellos lo mostraban no solo de palabras, sino también de hechos. Y también quería compartirles en Isaías 61, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. El Señor nos muestra precisamente cómo Él nos manda a, como dice aquí, ¿no? A sacar a los presos de sus cárceles, que muchas veces esas cárceles son más espirituales que como las vemos, ¿no? O también a consolar a los enlutados. Son cosas que nuestro Señor Jesús nos enseñó conforme a lo que Él fue caminando, pues tan solo como cuando lloró con la muerte de su amigo Lázaro, o sea, que dice que pues lloraba más por su familia, ¿no? Porque él era Dios, bueno, él es Dios y él sabía que lo iba a resucitar, pero sin embargo se dolía con el dolor de la familia de él. Entonces, yo creo que sí, el Señor nos llama precisamente a tener esta misericordia hacia los demás y dejar atrás el juicio. Muchas veces tendemos a señalar a las personas y a creer que nosotros tenemos el derecho de decidir quién puede tener la salvación o no. Y eso pues es un engaño, porque el Señor es el único que puede decidir eso y Él nos ha mandado a precisamente a movernos en misericordia. Era lo que quería comentar, hermanos. Gloria a Dios por la palabra. Sí, muchas gracias, Aria. Y de hecho, fíjate, es interesante porque dos personas que conocían de la ley, que eran miembros del Sanedrín, en este caso ya los leímos, que es José y, ahí se me fue su nombre, y Nicodemo, siendo, a pesar de eso, fueron llamados a misericordia. Y se cumplió. Lo que están leyendo lo están poniendo en práctica. Y sin embargo, a diferencia de los otros fariseos, de Anás y los demás, Anás perdón, es que me salió como rima, me dio risa. Este, de Anás y Caifás y todos los demás, a pesar de que conocían la escritura, este, pues no lo llevaron a la obra, ¿no? No llevaron esa misericordia de lo que, del Dios misericordioso que al final de cuentas tenemos, ¿no? ¿Cuántas veces no nos dieron, nos enseñaron, muchas veces en la iglesia tradicional, que un Dios castigador, cuando sabemos que tenemos un Dios misericordioso, que antes de desecharnos está próximo para levantarnos o ayudarnos? Entonces eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. ¿Alguien más? Hola hermanos, buenas noches. Sí, de lo que se leyó ahorita, precisamente no fue como un chiripazo. Todo lo que pasó es profecía. Por ejemplo, el hecho de que haya sido enterrado en un sepulcro nuevo era algo que ya había sido desde antes profetizado en Isaías 53:9. Dice, y se dispuso con los impíos su sepultura,
mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Precisamente esa parte de que haya sido sepultado en un sepulcro nuevo, habla acerca de la certeza de la resurrección de Cristo. El siguiente estudio, si Dios lo permite, el miércoles, va a ver acerca de esa parte donde muchos dudaron y muchos sobornaron para hacer inválida la resurrección de Jesús. Y precisamente que Dios haya dispuesto que fuera en un sepulcro nuevo era para quitar toda duda de que Él realmente resucitó. Esa es la parte principal. Se mencionaba también, por ejemplo, acerca del tronar los huesos, era también parte de una profecía que viene en el Salmo 34:20, que dice, Él guardará todos tus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Entonces, todo esto que sucedió con Jesús no fue realmente alguna casualidad, sino realmente fue ya parte del cumplimiento. Este hombre ya conocía, a pesar de que lo hacía de una manera encubierta, él ya conocía de la palabra y sabía lo que tenía que hacer. Recuerden que estaba muy próxima la Pascua. Cuando Jesús muere, estaba muy próxima la Pascua. Y ellos no podían contaminarse con un muerto, porque era parte de su misma ley. Dice Deuteronomio 23, perdón, dice, no dejaréis su cuerpo que pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Son profecías, es ley. Es lo que sucedió con Cristo, fue algo que ya estaba escrito, algo que Dios ya había dispuesto y que, pues sí, utilizó a estos hombres como misericordia. Eso es algo muy cierto porque hubo disposición, porque a este hombre eh, quizá pudo haber dejado ese sepulcro para su familia. Sin embargo, Dios ya lo tenía algo especial. Aparte de la Pascua, hay otra fiesta que es de las primicias, y Jesucristo es la primicia, es una primicia. Entonces, como primicia, Él tenía que estar en un lugar, pues, nuevo, que no estuviera corrompido de cierta forma. Entonces, vemos aquí cómo pues se empieza a cumplir, y aunque el mundo quiera negar esa resurrección, ese informe de la guardia que fue sobornado, ahí está. O sea, Dios dio una prueba indubitable nuevamente acerca de que es un sepulcro nuevo y era un sepulcro sellado. Dice que la piedra fue removida, ya no alcanzamos a leer ese versículo, pero fue sellada la tumba. Sí, y las tumbas eran selladas y les ponían como una especie como de, pues sí, eso es un sello, que si tú abrías la tumba se veía que estaba rota, que había sido violentada la cinta o el sello. Y con Jesucristo realmente se dieron cuenta que jamás fue violentada esa piedra. O sea, realmente la resurrección de Jesús no la podemos negar. Hay muchos datos en los cuales nos indica que se cumplió, la profecía se tenía que cumplir y pues Dios utilizó. Ojalá Dios permita que nosotros también seamos utilizados. Qué padre que este hombre fue escrito en las Escrituras como alguien que se dispuso. Y a veces Dios dispone también nuestras vidas ¿Mm? para, para poder hacer la obra, ¿verdad? Y pues bueno, creo que es un tema muy interesante que si Dios quiere la siguiente semana pues vamos a como completar lo que se leyó el día de hoy. Y pues, gloria a Dios por la palabra. Gracias a Dios también por las escrituras que se pudieron corroborar nuevamente. Muchas gracias, Vicente. Y pues bueno, la invitación es esa, ¿verdad? Dios no solamente lo deja a la imaginación o algo parecido, sino que Dios da pruebas contundentes de que lo que Él dice, Él lo va a cumplir. Eso quería comentar, Vicente. Sí, y de hecho también otra escritura es que fue sepultado en un huerto. ¿Un huerto para qué? Para que haya fruto y para que nosotros también demos esos frutos, hermanos. Entonces, si ya no hay más comentarios, vamos a dar por terminada la reunión. ¿Nadie más? Bueno, Gerardo, ¿me apoya cerrando con oración, por favor? Vamos a ver, hermanos, si
y pidan por las necesidades que tengan y de conocidos que tengan también, o de alguien que pidió en oración, que oraran por ellos. Padre bendito, recibe usted toda la honra, la gloria y la alabanza en esta hora y en este lugar, agradeciéndole por su palabra, porque ciertamente es el alimento que realmente aprovecha, porque es de vida, así como decían los discípulos, ¿a quién iremos que nos diga palabras de vida eterna? Porque esas son palabras de vida, hermanos, son palabras de vida de vida real, del plan perfecto de Dios como creación de Él. Pero nos hemos desviado y sabemos que quizás fue por la inocencia, pero, pero hoy somos conscientes porque el Señor ya nos ha alcanzado de nuestra vida pecaminosa y hemos reconocido que somos pecadores y quizás no lo dejemos de ser porque estamos en un mundo totalmente contaminado. Quizás uno puede ir en un lugar y se contamine uno al escuchar o al ver algo que no era debido. Pero le damos gracias porque hay algo que sí nos deja en claro, que usted no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que usted dice lo cumple. Y no nada más este tema, sino toda su palabra. Y por eso debemos de tener cuidado en no pensar que podemos hacer las cosas quizás deliberadamente, porque también hay escritura para eso. Le pedimos perdón por nuestros pecados, nuestras iniquidades, transgresiones y rebeliones. Y le pedimos que nos limpie desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies para poder anunciar su palabra y que nos quitemos todos esos pensamientos que tenemos porque a veces nos parecemos a otros discípulos que no querían hacer las cosas conforme al Señor. Porque nosotros que ya lo conocemos, a veces pensamos que los demás no se lo merecen, pero el Señor, con todo su amor, si nos recibió a nosotros que éramos pecadores, nosotros tenemos que continuar con esa enseñanza. Si le decimos maestro, es porque somos discípulos es porque aprendimos y tenemos que practicar. Ayúdenos a quitarnos todos esos pensamientos que van en contra de su palabra, en contra de su ley, porque la primera la aplicamos muy fácil porque no lo vemos y así lo dice la escritura, pero la segunda ley más importante que dejó el maestro es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pongamos cuidado en eso. Pidámosle al Señor que nos ayude, que nos limpie y que nos quite todos esos pensamientos que van en contra de la vida. Asimismo, en sus manos ponemos a toda la iglesia en general, a cada uno de mis hermanos, a sus familias, a sus hogares, y que usted les dé salud a los que están enfermos, si es su voluntad, que les dé trabajo a los que están desempleados, a todos los que están esperando algún pago, algún papeleo, que están esperando algo, que usted apresure esa situación porque quizás es importante para mis hermanos. Pero sobre todo, y algo de lo que nos hemos olvidado, que nos ayude a despojarnos de nosotros mismos, así como nuestro Señor Jesús, que escrito está que Él siendo Dios no escatimó y llegó al nivel carnal como nosotros, y no presumía ser Dios, sino Él con sus acciones demostraba que lo era. Por eso es que le pedimos que nos dé de su Espíritu Santo y que renueve nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser para poder dar esos frutos espirituales que encabezan el amor, la benignidad, la bondad y todas esas cosas que son para vida eterna. Y todas las cosas las pedimos en nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios.